Todo empezó en la región de Kanto. ¿Quién iba a pensar que una extraña enfermedad que se da en los Caterpie del bosque verde, sería la responsable para que el mundo se hunda en un mar de muerte y destrucción? Sin embargo, así es la realidad. Solo han pasado 6 meses desde aquello, cuando unos cuerpos masacrados y a medio comer de varios Pokémon, fueron encontrados en lo profundo del bosque verde y en las cercanías de la ciudad verde. Empezaría con esto. Pero nadie le prestó mucha atención, y no fue hasta la desaparición de unos niños que se adentraron en el espeso bosque como todos los días solían hacerlo, pero que una tarde nunca volvieron. Los padres de los infantes se preocuparon de sobremanera, cuando esa tarde sus hijos no regresaron, y alarmaron a las autoridades, quienes no podían hacer nada hasta que no se cumplan las 72 horas respectivas. La desesperación e impaciencia de los padres era tal, que el grupo de padres, acompañados de algunos vecinos, que también estaban preocupados, se adentraron a altas horas de la noche y buscaron a los pequeños, que no lanzaban ni una señal de humo por si se habían perdido. Las horas parecieron eternas, y muchos vecinos se habían ido por el cansancio o por el frío que les ocasionaba la oscura y tenebrosa noche. Algunos se unieron en grupos para dispersar la búsqueda de los niños. Sus padres empezaron a temer por lo peor, y no fue hasta que vieron una pequeña figura femenina de unos 7 u 8 años tirada en un árbol. Esta era una de los desaparecidos. Sus padres, muy preocupados y con lágrimas en los ojos, se acercaron y notaron que la pequeña parecía muy lastimada, con muchos rasguños y moretones que estaban presentes en varias partes de su cuerpo. Los padres restantes tuvieron una pequeña esperanza de encontrar a los demás niños. Tal vez habían jugado tanto que olvidaron la hora y se quedaron hasta muy tarde, y por miedo de regresar a casa por haberse perdido, o por miedo a sus padres que los regañarían. Eso era lo que ellos querían creer. Sin embargo, una parte de ellos estaba muy preocupados. ¿Cómo se hizo esos rasguños? O más bien, ¿quién o qué se lo hizo? Dejando esos pensamientos atrás, siguieron buscando a los demás infantes. Mientras que el otro grupo, conformado por algunos de los padres divididos y los vecinos que quedaban para ayudar, seguían buscando por cada rincón del bosque, del cual ya de día era fácil de perderse y muy peligroso, pero la noche era como estar dentro de una película de terror. Muchos acompañantes se estaban empezando a cansar y estaban discutiendo si irse o quedarse. Por esos comentarios, más de un padre se puso a pelear y discutir en vez de concentrarse en encontrar a los niños. Una de las madres estaba rezando a Arceus, a que su pequeño hijo apareciese, y como si su plegaria fuera escuchada, su pequeño hijo de 6 años, el más pequeño de todos, estaba tirado debajo de un árbol. Al contrario que la otra, estaba consciente y parecía exhausto y muy lastimado. Parecía que un Pokémon salvaje lo hubiera atacado y perseguido durante horas de manera implacable, y tal vez no era muy alejado de la realidad. Fue en eso que su madre se acercó a él, y lo tomó en sus brazos como toda madre. Esta lloraba de manera extasiada de que su pequeño estuviera sano y salvo. Casi. Pero el pequeño niño se acercó a su madre y con una voz cortante por el cansancio y el esfuerzo de no desmayarse, dijo: «Eso no era. No. Era». La madre no podía entender a su hijo, quien luchaba por decir algo muy importante. No era. No era un Pokémon. Con eso dicho, el pequeño se desmayó ante la cara de preocupación de sus padres y la curiosidad de los presentes. Mientras que con el tercer grupo, conformado por algunos vecinos, seguían su búsqueda. Esta zona era un campo donde solían reunirse algunos entrenadores y luchar con sus Pokémon. Tenían la esperanza de que tal vez unos entrenadores se pusieron a pelear ante la clara fascinación de los niños, y que por la emoción se olvidaron de la hora. Cuando llegaron, un olor pútrido, asqueroso y simplemente muy desagradable yacía en el aire. Entonces fue que uno de los vecinos que estaba en ese grupo, sacó a su Arcanine y le ordenó usar rastreo, para poder encontrar el origen de ese horrible olor. Muchos empezaron a temer, y tras un minuto el Arcanine, que había ido a buscar ese aroma putrefacto, regresó ladrándole a su entrenador. Era obvio que quería que lo siguieran, y así lo hicieron. Poco después de correr tras el Pokémon canino, este los llevó hacia una zanja, y su entrenador, quien notó en los ojos de su compañero cierta inquietud y miedo, iluminó la oscura zanja que estaba cerca de unos árboles grandes. De esos que los Caterpie eligen para evolucionar y a la vez evitar cualquier peligro.
Con algo de miedo, el entrenador del Arcanine tomó una gran linterna y, lo que ve simplemente, era indescriptible. Era una escena que a más de uno les causó ganas de vomitar, y a los más sensibles hacerlos desmayarse. El grito ensordecedor de una de las mujeres presente llenaba aquella escena dándole un toque más aterrador, pues dentro de dicha zanja, se encontraba lo que serían los restos dispersados de 4 de los 6 niños desaparecidos. Se podían ver claramente que estos habían sido desmembrados cruelmente, varios brazos y piernas y uno que otros órganos yacían dispersados, además charco de sangre de aquellas almas inocentes, a quienes le habían arrebatado la vida de la manera más cruel. Inhumano. Era la palabra más suave para describir tal acto, que ni el más maquiavélico y salvaje de los Pokémon haría esto, tal vez un humano, pero esto era evidentemente hecho por un monstruo sin alma. Fue en eso que un ligero sonido hizo que el entrenador ordenara a su compañero prepararse para una pelea, con lo que hizo tal atrocidad. Enfocando la linterna hacia lo que parecía el chaquear de lo que sea esa cosa, aún seguía comiendo, creyendo mentalmente estar preparado para cualquier cosa, el entrenador enfocó mejor y vio al causante de todo mal. Lo que vio lo dejó desencajado, confundido, y hasta aterrorizado, pues nunca había visto tal cosa. ¿Cómo era posible que eso pudiera hacer esto? Los acompañantes que aún seguían fuertes, o por lo menos estables y valientes, perdieron eso debido al asco y terror que esto les causaba. Nadie, absolutamente nadie se imaginó que el culpable de la muerte de 4 niños sería un simple y pequeño Caterpie. Sin embargo, el aspecto de este era diferente. Pues más que estar vivo, parecía más bien muerto y en descomposición. Su carne podrida y en descomposición, varias heridas las cuales aún seguían sangrando, e inclusive algunos órganos salidos, y aunque estuviera en presencia de varios humanos, este estaba tranquilo, comiendo algo que no era de su dieta normal, y tras tragarse otro pedazo de carne, este se fijó en los presentes y con un horrible chillido se abalanzó hacia ellos. Y si no hubiera sido por Arcanine quien lo atacó con un lanzallamas, este hubiera atacado a una de las mujeres, que aún seguía en shock por la imagen que le causara pesadillas más adelante. Sin embargo, aunque quemándose este seguía insistiendo en atacar y tal vez probar nueva carne para saciarse, el entrenador le ordenó a su Pokémon que atacara con todo. La diferencia de fuerza y la evidente ventaja de tipo, era lo que mantenía a raya a aquel violento Caterpie, sin embargo la normal resistencia de este, era temible. Y no fue hasta que el entrenador le ordenó acabar con este quemándolo con su llamarada, quizás el ataque de fuego más poderoso que tenía y lanzarlo contra ese pequeño Pokémon y así acabarlo. Esta vez, el fuego era tal que terminó carbonizando a esa cosa, la cual aún después de eso se arrastraba débilmente hasta los últimos segundos de vida. Finalmente, después de ver que ya no se movía, era la hora de avisar sobre este incidente a las autoridades, y dar la mala noticia sobre la muerte de los niños restantes, pero esa noche sería lo que daría paso a grandes eventos que cambiarían el mundo. Y es que nadie tenía idea que aquella enfermedad se había esparcido por todo el mundo, debido a que era época de apareamiento de los Butterfree, y el hecho que varios de estos habían sido atacados por su preevolución, pues aquella enfermedad era capaz de esparcirse a otros Pokémon, a través de la sangre o la saliva. Ese fue el inicio para el fin del mundo de los Pokémon y humanos. El comienzo del fin. La epidemia Pokerus.